Mi nombre es David Esquivel Pedraza. Soy estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Presento el reporte 2, estadía 2. Mencionaré los resultados del diagnóstico de salud nutricional para la estrategia de intervención en nutricional poblacional en adultos mayores de la Casa Hogar San Juan de la Alcaldía Xochimilco para promover mejores hábitos de alimentación. A principios del siglo XII, durante la época de las Cruzadas, el beto Gerardo Tenque funda una orden religiosa asistencial dedicada al cuidado de los peregrinos llamado Orden de Malta. La Orden de los Caballeros de Malta tiene como principio el lema: la defensa de la fe y el servicio a los pobres y necesitados, lo cual es realizado por medio del trabajo voluntario de damas y caballeros en estructuras asistenciales, sanitarias y sociales. Actualmente se encuentra presente en más de 120 países. En México comenzó a trabajar en 1952 con el objetivo de ofrecer apoyo constante a las personas olvidadas o excluidas de la sociedad. El Asilo Casa Hogar San Juan, Asociación para Ayuda de Ancianos IAP, es una institución privada fundada en 1989 por un grupo de caballeros y damas de la Orden de Malta en la Alcaldía Xochimilco, con la misión de garantizar, promover y crear las condiciones óptimas que aseguren la salud y el bienestar de los adultos mayores. Hoy en día se identifica como una institución de asistencia social que brinda atención integral a los adultos mayores con discapacidades físicas y mentales. Por el momento tiene una población de 52 residentes con diferentes padecimientos. Les ofrece hospedaje, alimentación personalizada, servicio médico y de enfermería. Los participantes del estudio se encuentran entre los 62 a 100 años de edad. Predominan las mujeres. La mayoría presentan enfermedades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, hipotiroidismo y enfermedades respiratorias. Además, la mayoría de los participantes han desarrollado sobrepeso, obesidad. Algunos presentan sarcopenia, estreñimiento. Pocos presentan algún tipo de anemia. Se observó que consumen cantidades excesivas de carbohidratos simples y lípidos saturados. Tienen un bajo consumo de agua simple y fibra. La mayoría son sedentarios. En la gráfica se muestra el sexo de los participantes de la Casa Hogar San Juan. Se puede apreciar que de los participantes evaluados, el 79% fueron mujeres y el 21% fueron hombres. En la gráfica se muestran los intervalos de edad de los participantes. Se puede apreciar que el 11.54% se encuentra en el rango de 61 a 70 años de edad, mientras que el 21.15% se encuentra en el rango de 71 a 80 años de edad. Por su parte, el 40.39% se encuentra en el rango de 81 a 90 años de edad. Y por último, el 26.92% se encuentra en el rango de 91 a 100 años de edad. En la gráfica se muestran las principales patologías de los participantes. Se puede apreciar que el 5.77% presentó cáncer, mientras que el 25% presentó degeneración cognitiva. Por su parte, el 34.62% presentó diabetes. Por otro lado, el 21.15% presentó dislipidemias. A su vez, el 46.15% presentó hipertensión. También el 15.38% presentó problemas de tiroides. De igual modo, el 11.54% presentó otros padecimientos. Por último, el 5.77% se encontró saludable. En la gráfica se muestran las principales patologías asociadas a la nutrición encontradas en los participantes. Se puede apreciar que el 17.31% presentó algún tipo de anemia, mientras que el 21.15% presentó algún tipo de dislipidemia.
Por su parte, el 13.46 presentó algún grado de estreñimiento. A su vez, el 5.77% presentó hígado graso. De igual modo, el 36.54% presentó hiperglucemia. Y por último, el 26.92% presentó sarcopenia. En la gráfica se muestra la interpretación del índice de masa corporal de los participantes. Se puede apreciar que el 46% presentó bajo peso, mientras que el 25% presentó normopeso. Por su parte, el 15% presentó sobrepeso y por último el 14% presentó obesidad. En la gráfica se muestran los principales hábitos inadecuados de alimentación de los participantes. Se puede apreciar que el 50% presentó un consumo bajo de frutas y verduras, mientras que el 28.85% presentó un consumo bajo de proteína. Por su parte, el 36.54% presentó un consumo por debajo de su requerimiento de calorías. También el 51.62% presentó un consumo excesivo de calorías. A su vez, el 42.31% presentó un consumo excesivo de hidratos de carbono simples, que el 53.85% presentó un consumo inadecuado de fibra. Además, el 73.08% presentó una hidratación inadecuada. Por último, el 96.15% presentó sedentarismo. Las principales patologías que se encuentran en los participantes fueron hipertensión con una incidencia del 46.15%, diabetes con una incidencia 34.62%, degeneración cognitiva con una incidencia del 25%, dislipidemias con una incidencia del 21.15% y problemas de tiroides con una incidencia del 15.38%. Respecto al sobrepeso y la obesidad se encontró una incidencia del 29%, así como un bajo peso con una incidencia del 46%, relacionado con hábitos inadecuados de alimentación. Entre los principales hábitos inadecuados se encontró que sedentarismo con una incidencia del 95.15%, hidratación inadecuada con una incidencia del 73.08%, consumo excesivo de calorías con una incidencia del 59.62%, consumo inadecuado de fibra con una incidencia del 53.85%, consumo bajo de frutas y verduras con una incidencia del 50%, consumo excesivo de hidratos de carbono simples con una incidencia de 42.31%, consumo por debajo de su requerimiento calórico con una incidencia del 36.54%, consumo bajo de proteínas con una incidencia de 21.85%. Por todo lo anterior mencionado, se decidió implementar una estrategia educativa nutricional que permitirá coadyuvar a la solución del problema al promover hábitos alimenticios saludables y de esa manera los participantes tendrán la capacidad de tomar decisiones informadas respecto a su alimentación al brindar las herramientas necesarias, materiales educativos junto con los conocimientos que permitan mejorar su estado nutricional y como consecuencia a tratar o prevenir las enfermedades relacionadas con la nutrición. La estrategia es un taller integrado por 8 sesiones. Cada sesión tiene una duración de 80 minutos. Tiene la finalidad de concientizar a los residentes sobre la importancia de una adecuada alimentación por medio de recomendaciones nutricionales que contribuyan a mejorar la calidad de vida. Sensibilizar a los residentes sobre los beneficios de realizar actividad física y mantener una hidratación adecuada para crear conciencia de su importancia. Los temas que se abordaron fueron la importancia de comer sano, importancia de adquirir una alimentación saludable, alimentos saludables y no saludables, basados en el plato del bien comer, importancia del consumo de frutas y verduras e identificación de grasas saludables, consecuencias
del sobrepeso y la obesidad, importancia de las horas de sueño y consecuencias del abuso en el consumo de sal y azúcar, identificación de bebidas saludables y no saludables, identificar la importancia de una hidratación correcta y aplicación del cuestionario diagnóstico. Ahora veremos los resultados de la estrategia educativa. En la gráfica se muestra un aumento en el consumo de vasos de agua simple al día. Se puede apreciar que al final de la intervención el 53.33% de los participantes consume de 5 a 6 vasos de agua y el 33.33% consume más de 6 vasos. En la gráfica se muestra un aumento significativo en el consumo de verduras. Se puede apreciar que al final de la intervención el 100% de los participantes consumen más de 2 verduras, de los cuales el 53% consumen más de 4 verduras al día. En la gráfica se muestra un aumento considerable en el consumo de frutas. Se puede apreciar que el 100% de los participantes consumen por lo menos una fruta al día, de los cuales el 53.33% consumen 3 frutas al día. En la gráfica se muestra un ligero aumento en las horas diarias de sueño. Se puede apreciar que el 40% de los participantes duerme 8 horas o más al día y el 26.6% duerme 7 horas al día. En la gráfica se muestra un ligero aumento en la realización de actividad física. Se puede apreciar que el 73.33% de los participantes realizan al menos 30 minutos a la semana de actividad física, de los cuales el 33.4% realiza 30 minutos, el 13.33% realiza de 30 a 60 minutos, el 13.33% realiza de 60 a 120 minutos y el 13.33% realiza más de 120 minutos. En la gráfica se muestra una disminución significativa del tiempo que pasan diariamente frente al televisor. Se puede apreciar que el 40% de los participantes disminuyó el tiempo frente a la televisión. En la gráfica se muestra una disminución en la frecuencia del consumo de alimento chatarra. Se puede apreciar que al final de la intervención el 33.33% consume una bolsa por semana, el 26.67% consume una bolsa cada tercer día y el 20% una bolsa diariamente. En la gráfica se muestra una disminución evidente de la costumbre de agregar sal a los alimentos preparados. Se puede apreciar que al final de la intervención el 40% no agregó sal a los alimentos preparados y el 33.33% solo ocasionalmente. En la gráfica se muestra una disminución en la cantidad de azúcar que agregan a una taza de bebida. Se puede apreciar que al final de la intervención el 53% solo agrega una cucharadita de azúcar. Sin embargo, es un área de oportunidad para futuras intervenciones. En la gráfica se muestra una disminución en la frecuencia del consumo de bebidas azucaradas. Se puede apreciar que al final de la intervención el 33.34% las consume una vez por semana y el 26.66% cada tercer día, por lo que es un área de oportunidad evidente para futuras intervenciones. En la gráfica se muestra un aumento en la frecuencia respecto al consumo de grasas saludables. Se puede apreciar que al final de la intervención el 33.34% las consumen una vez por semana y el 26.67% cada tercer día. En la gráfica se muestra un aumento significativo respecto al consumo de proteína de origen animal. Se puede apreciar que al final de la intervención el 46.67% la consume cada tercer día y el 33.33% a diario. En la gráfica se muestra un aumento significativo de los participantes que cuentan con el conocimiento respecto a que un peso saludable ayuda a la prevención de enfermedades. Se puede apreciar que al final de la intervención el 100% de los participantes cuentan con el conocimiento al respecto.
En la gráfica se muestra un aumento significativo de los participantes que cuentan con el conocimiento respecto a que el consumo excesivo de sal aumenta el riesgo de padecer hipertensión. Se puede apreciar que al final de la intervención el 93% de los participantes cuentan con el conocimiento al respecto. En la gráfica se muestra un aumento significativo de los participantes que cuentan con el conocimiento respecto a que los alimentos fritos y capeados no son saludables. Se puede apreciar que al final de la intervención el 100% de los participantes cuentan con el conocimiento al respecto. En la gráfica se muestra un aumento significativo de los participantes que cuentan con el conocimiento respecto a que la actividad física es parte del tratamiento nutricional saludable. Se puede apreciar que al final de la intervención el 100% de los participantes cuentan con el conocimiento al respecto. En la gráfica se muestra un aumento significativo de los participantes que cuentan con el conocimiento respecto a que consumir grandes cantidades de alimentos azucarados no es saludable. Se puede apreciar que al final de la intervención el 100% de los participantes cuentan con el conocimiento al respecto. En la gráfica se muestra que no existió ningún cambio con respecto al índice de masa corporal. Se puede apreciar en la gráfica que a pesar de que hubo cambios significativos en la adopción de hábitos nutricionales saludables, el tiempo fue insuficiente para mostrar algún cambio antropométrico. En la gráfica se muestra una disminución evidente respecto a los principales hábitos nutricionales inadecuados. Se puede apreciar cambios en cada uno de ellos y principalmente una disminución muy significativa en el bajo consumo de frutas y verduras, del 80% al 26.66%, el consumo inadecuado de fibra del 80 al 26.66% y una hidratación inadecuada del 80 al 13.33%. Ahora veremos el análisis de resultados. Al inicio de la estrategia, el porcentaje de sobrepeso y obesidad se encontraba en un 46.67%. Al finalizar la estrategia se observó un 46.67%, por lo que no se presentó ningún cambio durante la estrategia. Al inicio de la estrategia, el porcentaje de personas que consumían una bolsita diaria de alimentos chatarra se encontraba en un 33.33%. Al finalizar la estrategia se observa un 20%, por lo que se presentó una disminución del 13.33% durante la estrategia. Al inicio de la estrategia, el porcentaje de personas que tienen la costumbre de agregar sal a los alimentos se encontraba en el 26.66%. Al finalizar la estrategia se observa un 13.33%, por lo que se presentó una reducción del 13.33% durante la estrategia. Al inicio de la estrategia, el porcentaje de personas que tienen la costumbre de agregar 3 cucharaditas o más de azúcar a una taza de bebida se encontró en el 33.33%. Al finalizar la estrategia se observa 13.33%, por lo que se presentó una reducción de 20% durante la estrategia. Al inicio de la estrategia, el porcentaje de personas que consumían bebidas azucaradas se encontraba en un 86.67%. Al finalizar la estrategia se observa un 80%, por lo que se presentó una reducción del 6.67% durante la estrategia. Respecto al consumo diario de más de 4 verduras, al inicio de la estrategia, el porcentaje de personas se encontraba en un 6.67%. Al finalizar la estrategia se observó un 53.33%, por lo que se presentó un aumento del 46.66% durante la estrategia. Respecto al consumo diario de frutas, al inicio de la estrategia el porcentaje de personas que consumían por lo menos una fruta al día se encontraba en el 80%. Al finalizar la estrategia se observó un 100%, por lo que se presentó un aumento del 20% durante la estrategia. Al inicio de la estrategia, el porcentaje de personas que consumen grasas saludables es un 60%. Al finalizar la estrategia se observa un 86.67%, por lo que se presentó un incremento del 26.67% durante la estrategia.
Al inicio de la estrategia, el porcentaje de personas que consumen frecuentemente proteína de origen animal en un 46.67. Al finalizar la estrategia se observa un 80%, por lo que se presentó un incremento del 33.33% durante la estrategia. Al inicio de la estrategia, el porcentaje de personas que dormía más de 7 horas diarias se encontraba en un 53.33%. Al finalizar la estrategia se observó un 66.66%, por lo que se presentó un aumento del 13.33% durante la estrategia. Al inicio de la estrategia, el porcentaje de personas que consumían de 3 a 4 vasos de agua simple se encontraba en un 13.32%. Al finalizar la estrategia se observó un 53.33%, por lo que se presentó un aumento del 40.01% durante la estrategia. También al inicio de la estrategia, el porcentaje de personas que consumían más de 6 vasos de agua simple se encontraba en un 6.67%. Al finalizar la estrategia se observa un 33.33%, por lo que se presentó un aumento del 26.66% durante la estrategia. Al inicio de la estrategia, el porcentaje de personas que no realizaban actividad física se encontraba en un 66.66%. Al finalizar la estrategia se observa un 26.67%, por lo que se presentó una reducción del 40% durante la estrategia. Al inicio de la estrategia, el porcentaje de personas que pasaban más de 6 horas frente al televisor se encontraba en un 80%. Al finalizar la estrategia se observa un 40%, por lo que se presentó una reducción del 40% durante la estrategia. Al inicio de la estrategia, el porcentaje de personas que tenían conocimiento de que algunas enfermedades se previenen por mantener un peso saludable en un 33.33%. Al finalizar la estrategia se observa un 100%, por lo que se presentó un incremento del 66.67% durante la estrategia. Al inicio de la estrategia, el porcentaje de personas que tenían conocimiento de que el consumo excesivo de sal aumenta el riesgo de padecer hipertensión en un 40%. Al finalizar la estrategia se observa un 93%, por lo que se presentó un incremento del 53% durante la estrategia. Al inicio de la estrategia, el porcentaje de personas que tenían conocimiento de que los alimentos fritos y capeados son saludables en un 20%. Al finalizar la estrategia se observa un 100%, por lo que se presentó un incremento del 80% durante la estrategia. Al inicio de la estrategia, el porcentaje de personas que tenían conocimiento de que la actividad física es parte del tratamiento nutricional saludable en un 13.33%. Al finalizar la estrategia se observa un 100%, por lo que se presentó un incremento del 86.67% durante la estrategia. Al inicio de la estrategia, el porcentaje de personas que tenían conocimiento de que consumir grandes cantidades de alimentos azucarados no es saludable en un 40%. Al finalizar la estrategia se observa un 100%, por lo que se presentó un incremento del 60% durante la estrategia. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención.